crímenes de lesa humanidad en cada país? ¿Qué crímenes de guerra se han desarrollado? ¿Cuáles son la situación de los detenidos desaparecidos por desaparición forzada en cada uno de estos países? ¿Cómo se ha enfrentado la situación? ¿Qué tipo de problemas ha habido y cómo se han resuelto? Esto es un estudio que puede ser de gran utilidad en América Latina, porque puede servir justamente para abrir una nueva perspectiva, un nuevo modo de entender el problema de los derechos humanos. Y en ese sentido, para hablar de cosas concretas, yo quisiera hablar, digamos, de un problema una cosa muy concreta que hoy día se empieza a estudiar y a discutir en la doctrina de los penalistas, y donde Chile está empezando a jugar un papel importante, que es la llamada orden de detención. La idea fundamental es llevar a América Latina, en aquellos países donde los derechos humanos tienen una importancia, una cosa que sea similar a la orden europea de detención. Quizá ustedes no saben que esto existe, pero es un hecho que aquí en Europa, ya desde hace muchos años, no les voy a dar el detalle porque me demoraría mucho, existe un sistema mediante el cual en Europa, si un tribunal de Italia decide de encarcelar a un criminal de lesa humanidad que está en otro país, supongamos en Francia, la orden judicial, o sea, del poder judicial italiano, tiene efecto inmediato también en Francia o en otro país. Es decir, no se requiere hacer todo un proceso de extradición tradicional para poder llevar a esta persona a Italia, en este caso, que es el país que lo requiere. El país requerido reconoce la sentencia judicial del Poder Judicial italiano como si fuera una sentencia emitida por un Poder Judicial del país, en este caso, francés. Le da el mismo valor jurídico. Ciertamente se trata de evitar que esta institución se transforme en una institución donde todo se politice. Pero ustedes se dan cuenta de que esta decisión tiene una enorme importancia y ha sido de gran valor y ha ayudado mucho en Europa. La orden de detención europea ha resuelto muchos problemas de extradición, porque además hay un tiempo, desde el momento que es solicitado el país requerido, tiene 60 días para resolverlo. Bueno, y hay una serie de otros efectos que son también de tipo jurídico, pero no me quiero alargar demasiado. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando que en América Latina, al menos en aquellos países donde se reconocen los derechos humanos, se trate de hacer algo similar a la euroorden de detención. Es decir, que la sentencia, por ejemplo, de un tribunal chileno permita agilizar el proceso de extradición inmediata de una persona que ha sido detenida en otro país de América Latina que firma este convenio, este acuerdo. Esto permitiría, por ejemplo, que las personas que están condenadas o que están en proceso por delitos de lesa humanidad puedan ser rápidamente conducidas al país donde está siendo juzgada, aunque se encuentre en otro país. Entonces, esa es la discusión sobre la cual nosotros quisiéramos saber también qué piensan ustedes, ¿no?, los abogados argentinos, sobre la importancia o no de adoptar algo parecido a esta euroorden de detención en estos países latinoamericanos. Agradezco la posibilidad que me han dado de participar. Me he extendido un poco más, pero el tema no era fácil.
hablar de lesa humanidad, de hablar de estos otros problemas como son los que se refieren a América Latina y a la orden y a la posibilidad de aplicar la euroorden de detención, son temas simplemente complejos que requieren un cierto tiempo para ser explicados. Muchas gracias. Gracias, abogado Sandón. Con gusto recibimos la invitación de pasarle la palabra al profesor abogado César Sivo, a quien agradecemos su presencia aquí en Italia. Es también un invitado muy especial por todo su trabajo con los derechos humanos en Argentina. Además de ser profesor en la Universidad de Mar del Plata, es también profesor en UNICEN, provincia de Buenos Aires, miembro activo de asociaciones de derechos humanos y también recientemente ha recibido un importantísimo premio para Dublín, seleccionado como uno de los más importantes representantes de derechos humanos en Argentina y en América Latina, y esto nos enorgullece verdaderamente, y le auguramos y le deseamos que su presencia en el encuentro de Dublín sea verdaderamente importante para todo el trabajo jurídico de los abogados y de los organismos de derechos humanos en Argentina y en América Latina. Entonces, con gusto vamos a recibir la provocación enviada de nuestro Javier Ossardón y le damos la palabra. Gracias. No sé cómo me quedan las cámaras, si este es el mejor lugar. ¿Estoy bien acá? ¿Acá quedó bien enfocado? No me veo, o sea que no sé. ¿Lo te puedes poner aquí? Donde me diga. Ahí estamos bien. ¿Estoy bien? Bien. No me veo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, primero el honor de compartir esta mesa con todos ustedes, la presencia del embajador, por supuesto me llena de orgullo y también me significa una inmensa responsabilidad estar a la altura de la presencia del personal diplomático de Argentina en el extranjero. Así que por supuesto les agradezco que estén presentes, les agradezco lo que hacen por nuestros compatriotas en territorio europeo y por supuesto no puedo dejar de agradecer al abrazo latinoamericano por esta importante reunión. Voy a empezar respondiéndote, Javier. Si me provocás, creo que es necesario dar una respuesta. Me parece que hay que hacer un largo proceso. Lo de las órdenes europeas de detención vienen de la mano de lo que fue el acuerdo de Maastricht en el 92, de todo lo que fue el espacio Schengen, la posibilidad de la Europol, lo de las fronteras y determinadas características propias de la Unión Europea que facilitan en gran parte ese tipo de decisiones. Me parece que hoy por hoy todavía en América Latina estamos bastante lejos de esa solución, que sin embargo, en todo lo que ha sido lucha de derechos humanos, siempre se ha ido progresando a partir del ingenio. Creo que todos los países, Argentina ha tenido que hacer un gran esfuerzo y, como decía una vieja publicidad de cigarrillos, ha recorrido un largo camino, ¿no? Y creo que justamente este largo y muy difícil recorrido nos ha permitido mostrar que con ingenio y con obstinación se logran grandes resultados. O sea que creo que es una iniciativa muy interesante y me da también lugar a un montón de especulaciones, a un montón de ucronías que me parece que nosotros hoy ya podríamos empezar a plantearnos. Ejemplo, utilizando la jurisdicción universal, abrir procesos en otros países y tratar de ir fomentando que las órdenes de detención de un país tengan validez inmediata en el otro. Y creo que se pueden forzar desde tratados bilaterales, multilaterales específicos sobre esto, que vayan más allá de los tratados de cooperación policial y de cooperación judicial que ya existen, porque esos tratados no pueden obviar el sistema de extradición, ¿sí? O sea que nosotros, para hablar de un sistema de extradición dejado de lado, tendríamos que hablar de espacios comunes, y ahí es donde tenemos las mayores dificultades, digamos, que creo que nos va a generar algún tipo de problema. Insisto, me parece como idea algo a desarrollar
y habría que ver cómo se puede ir trabajando en este sentido, porque permitiría en los países que desde el orden interno hemos progresado en las causas penales, permitiría que países como Chile, como Brasil, como Uruguay, que han tenido muchas y mayores dificultades que las que hemos tenido en Argentina, puedan también avanzar en este sentido, es decir, aportar colectivamente a mejores soluciones, a posibilidades reales de persecución y demostrar ante todo que la impunidad no va a ser el camino que van a elegir los países de Latinoamérica. Me parece que tomo el desafío, me parece que tendremos que seguir pensando cómo construirlo, pero como idea me parece estupenda. O sea, tomo la posta, digamos, así vamos a ver cómo en conjunto podemos trabajar. Voy a volver después, porque en función de lo que hablamos antes de esta reunión, surgieron algunas ideas que me parece que vienen de la mano de lo que se puede llegar a hacer y de lo que entiendo deberíamos hacer por un montón de razones. El primer punto es, para mí en esta exposición, contarle un poco cómo estamos hoy en Argentina. Hoy el embajador decía la cantidad de juicios que se han llevado adelante, podemos mencionar la cantidad de personas que están en detención con arresto domiciliario o con condena, pero estamos arriba de los 1000. Hubo más de 3000 personas, casi 4000, que fueron sometidas a procesos penales. Muchas de ellas han fallecido, otras han tenido incapacidades sobrevinientes y entonces se han suspendido sus procesos. Pero digamos que más allá de cuestiones de lo que se conoce como de impunidad biológica, o sea que terminan muriendo impunes, como pasó con Pinochet en su momento, pero con una gran condena social, es decir, los procesos avanzaron, se pudieron evidenciar muchas cosas y después la impunidad biológica lo que logró es que evitaran morir con una condena que haya quedado firme. Pero la condena social y la condena mundial creo que por lo menos se ha logrado. Y en ese sentido nosotros hemos en la Argentina, al día de hoy, por lo menos logrado someter al control jurisdiccional a casi 4000 personas. Si uno se pone a mirar todo el camino que se ha desandado, de lo que pasó en la CONADEP con 7000 y pico de casos denunciados y 263 centros clandestinos de detención identificados, al día de hoy, en donde hay más de 16.000 personas que se han identificado como víctimas directas del plan criminal instaurado por el terrorismo de Estado y más de 700 centros clandestinos de detención, no hay ninguna duda que el camino se ha desandado, se ha progresado permanentemente y que se lograron, por supuesto, importantes avances en todo este tipo de cuestión, valga el juego de palabras. También hay que ver dificultades, y por eso yo quiero referirme, porque creo que uno de los puntos medulares en toda esta cuestión es justamente el Poder Judicial, y por eso tomaba en cuenta lo que decía Javier hace instantes. El Poder Judicial ha sido medular en toda esta cuestión, es importantísima su función, y el Poder Judicial ha tenido altibajos, ha tenido idas y vueltas, y yo creo que es uno de los problemas centrales en todas partes del mundo, en el orden interno, el funcionamiento de su justicia para la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Digamos, existe la Corte Penal Internacional, pero los países, los estados que han decidido el juzgamiento en el orden interno requieren de un Poder Judicial convencido, un Poder Judicial que actúe, un Poder Judicial activo, diligente y sobre todo consecuente. Un Poder Judicial que se convenza que los derechos humanos no solo son una política de Estado desde el Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, sino que debe ser una política de Estado que también involucre al Poder Judicial con un protagonismo que no siempre quieren tener. Y entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que el Poder Judicial ha tomado distintos caminos en distintos momentos y por supuesto no siempre se ha mostrado
cercano al dolor de las víctimas y no siempre se ha mostrado interesado en resolver este tipo de cuestiones. El Poder Judicial de la dictadura 76-83 fue un Poder Judicial que por inacción en algunos casos, por acción y compromiso cercano con los miembros de la dictadura, por eso la dictadura cívico-militar, como bien señalaba el embajador, acompañó, permitió, toleró de algún modo que se produjeran los crímenes de lesa humanidad que se produjeron en Argentina. El Poder Judicial no fue ajeno, fue parte del plan genocida, porque fue un plan que, entre otras cosas, no derogó la Constitución, sino que le puso un estatuto por sobre la Constitución, y decía, ese estatuto del proceso de reorganización nacional, como así lo denominaron, decía ese estatuto que la Constitución seguía vigente. Por lo tanto, con una comisión de asesoramiento legislativo que tomaba el rol del Poder Legislativo y un Poder Judicial que seguía en funciones, se le daba una legitimidad a un terrorismo de Estado extendido en el tiempo durante 7 años. Ese Poder Judicial toleró este detalle de tener una Constitución con un estatuto que estaba sobre ella. Y ese Poder Judicial, con ese juramento, ya empezó a hacer lo más grave de todo, que es violar la Constitución. Esos jueces que toleraron por acción, por omisión, que acompañaron y que hicieron todo lo que hicieron, cuando terminó la dictadura, no todos se fueron, ni todos pudieron ser removidos. Porque hay que entender que el sistema judicial funciona día a día, que las demandas y las necesidades de actuación del Poder Judicial son cotidianas. El Poder Judicial no puede cerrar las puertas como para hacer un inventario, como podría ser un comercio. El Poder Judicial debe funcionar cada semana, cada hora, en cada momento, cualquiera sea el fuero. Pensemos en el fuero de familia, el Poder Judicial cerrado, pensemos en el fuero penal, el Poder Judicial con las puertas también cerradas. Eso es impensado. Por lo tanto, no hay posibilidades de una renovación absoluta de un día para otro. No hay posibilidades de cerrar y nombrar miles de jueces en un país. Le pasó a Alemania, le pasó a Adenauer, que no pudo modificar todo el sistema judicial del nazismo. Y por eso las condenas, cuando Alemania juzgó en propio territorio a sus genocidas, asesinos, etc., las condenas fueron de penas muy, pero muy pequeñas. Y eso se daba porque el Poder Judicial era el Poder Judicial de los nazis. Hubo algunos cambios, pero pensemos, y vuelvo a Adenauer, que Adenauer tuvo ministros que habían estado en el régimen nazi. Si nosotros vemos esta situación, se hace muy difícil pensar que en un país latinoamericano se pudiera cambiar el Poder Judicial de un día para otro, se encontraran personas que no tuvieran contaminación con la dictadura, que no estuvieran exiliadas, que estuvieran en condiciones de poder ejercer la magistratura, como para poder decir, ahora tenemos una renovación y entonces el Poder Judicial nos va a dar las mejores respuestas. Y eso es lo que pasó. Digamos, el primer gobierno democrático luego de la dictadura se encuentra con estas posibilidades, es decir, con el informe de la CONADEP, ya un avance para la región, ¿no? Lograr un informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas creada por el propio Ejecutivo para poder tener una información de lo que había pasado. Con ese primer informe y con una modificación de la ley en relación al Código de Justicia Militar, se logra el primer enjuiciamiento de las juntas militares, que al día de hoy uno puede decir tiene sabor a poco. Al día de hoy se puede decir que en ese juicio la sentencia habla de la teoría de los dos demonios, se puede decir que la sentencia tuvo absoluciones y que tuvo penas privativas de libertad que por ahí no mostraban todo lo que tenían que mostrar. Pero lo cierto es que si uno lo mira con perspectiva histórica y se planta en ese momento, creo que era lo que el Poder Judicial, ese Poder Judicial altamente contaminado, era lo que podía hacer y era lo que el sistema político admitía. Digamos, no había más posibilidades, ¿no? Era muy difícil pensar en algo distinto. Tanto es así
que cuando se dispone, a partir de esa sentencia, empezar a trabajar sobre los mandos inferiores, empiezan los primeros movimientos de los militares para mostrar los dientes y hacerles saber a todos, sobre todo al poder político, que no iban a entregarse tan fácil. Y entonces aparecen las leyes de impunidad, ¿sí? Y con las leyes de obediencia debida, punto final, y luego con los indultos del gobierno siguiente, se termina generando una impunidad que el Poder Judicial tolera. Como les decía, ese Poder Judicial venía de una continuidad en gran parte y también advierte en un país con golpes de Estado sistemáticos desde 1930 en adelante, también advierte ese Poder Judicial que por ahí no era el mejor momento o la mejor posibilidad de llevar el enjuiciamiento contra todos los estamentos militares que habían tenido que ver con la dictadura. Y el Poder Judicial se retrae, el Poder Judicial tolera y le da un valor constitucional a dos leyes de impunidad que, por supuesto, el sistema internacional de derechos humanos no permite. No son amnistiables los delitos de lesa humanidad, no son indultables, no son perdonables, ¿no? Sin embargo, el Poder Judicial dice ese periodo de impunidad en donde el Poder Judicial acompaña. Y acompaña, hoy también podríamos decir sabiamente, fue la mejor decisión. El poder político yo creo que estaba hackeado, que estaba en una posición realmente muy incómoda, que el Felices Pascuas del gobierno de Alfonsín fue la forma de expresar: creo que para defender la democracia esto es lo que tengo que hacer. Creo que fue lo que Clavel empieza a hablar de delitos de lesa humanidad y empieza a desandar el camino que después continúa con el fallo Simón. Digamos que en esta hermandad chilena-argentina, el hecho de Arancibia Clavel nos permitió a nosotros empezar a recorrer el camino para romper la impunidad desde el Poder Judicial, que empieza a acompañar. Y acompaña firmemente, declara la inconstitucionalidad de las leyes y logramos los juicios penales y empezamos a avanzar en los juicios penales. Estos juicios penales, por supuesto que progresan, pero el Poder Judicial nuevamente, en un cuatrienio 2015-2019, empieza a mostrarse un poco errático porque siente que hay un cambio de aire político que no lo termina de convencer de que le puede pasar algo a ellos, ¿no? O sea, el Poder Judicial siente que por la nueva política que se daba, que no era una política que estaba centrada en los derechos humanos, entendían que por ahí no era mejor, para llamarlo de algún modo, hacer olas. Y entonces en el 2015-2019 se permiten algunos datos del OFER, se podría decir, se permiten la intervención de agencias del Estado, servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos, y el Poder Judicial medio que se contagia de eso. Las causas de lesa humanidad las congela y las demora y permite algunas persecuciones acompañando. O sea que el Poder Judicial casi muestra la posibilidad de la repetición con distintos actores. ¿Sí? Muestra la posibilidad de repetición, pero con distintos actores. Y entonces, ya fuera de ese gobierno, en el 2020, cuando se va avanzando en las causas contra la responsabilidad empresarial, el Poder Judicial, con la Corte de Nación, saca una sentencia en la causa Cacopardo, Papalardo, Tomasi y otros, en donde protege a dos civiles. Diciembre del 2020, se terminaba el año y saca una sentencia como para que nadie la discuta y nadie diga nada, mientras la gente comía garrapiñadas y pan dulce, tomaba el champán o la sidra. En ese momento saca una sentencia en donde dice que la responsabilidad civil había que analizarla de manera diferente a la responsabilidad de los militares, que había que ser cuidadosos y que los civiles no todos sabían lo que hacían los militares. Esa sentencia, que toma lo peor del tribunal de la ex Yugoslavia, ¿no? Lo de la Specific Direction, que toma esta idea de un superdolo, un dolo que lo tenés que acreditar, que no se lo pedís en una causa, en un delito común, lo pide la Corte en esa causa de Papalardo, nos empieza a marcar el camino que la Corte dice con los empresarios no. Y aparece ahora en
2022 una nueva causa en donde la Cámara Federal de Apelaciones de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara Federal específicamente, entiende que un atentado de una organización de lucha armada del año 77 en coordinación 76 en coordinación federal es un atentado que puede ser examinado por la justicia al día de hoy. Un hecho claramente prescripto, que por supuesto no es de lesa humanidad, pero avala la teoría de los dos demonios y avala también la posibilidad de la persecución de todos aquellos militantes que a partir de ahora nuevamente pueden ser investigados, enjuiciados y perseguidos. Digamos, esto es 2022 y es bien nuevo. Y entonces, para ir cerrando, teniendo en cuenta este periplo y estas características del Poder Judicial, yo creo que lo que tenemos que pensar latinoamericanamente es cómo trabajar en conjunto para evitar las repeticiones, porque la repetición no se va a dar con los mismos militares ni con las mismas sazonadas, se pueden dar de otras formas. Y entonces necesitamos un Poder Judicial con una visión más cercana de la gente, un Poder Judicial con una visión más latinoamericana, pero sobre todo convencido que estas cosas no pueden suceder. Un Poder Judicial con compromiso real. Y creo que eso lo deberíamos trabajar colectivamente. Me parece que los países de la región tenemos que construir un código de ética judicial, tenemos que diseñar, forjar y crear una estructura suficiente para pensar un Poder Judicial distinto. Me parece que, tomando lo que decía Javier, que podemos hacer muchas cosas en común, que podemos trabajar, pero sobre todo con una visión global. Me parece que para jugar con la garantía de no repetición, para lograr una reparación verdadera para todas las víctimas, más allá de las detenciones, que lo celebro y lo vamos a seguir viendo, creo que debemos trabajar también sobre un protagonista tan pero tan relevante como es el Poder Judicial. Porque colectivamente quizás le demos más aire, le demos más alas, le demos más vuelo, pero sobre todo le demos más convencimiento a ese Poder Judicial que lo que debe hacer es esto. Es decir, juzgar estos crímenes, buscar que no haya impunidad y mostrar que en Latinoamérica estamos todos de acuerdo que esto no se puede repetir. Gracias. Gracias, profesor César Sigo. Y vamos a tomar un caso de Argentina que recientemente ha reabierto la causa de lesa humanidad. Y con esto vamos a querer agradecer a la memoria del obispo de San Nicolás, Carlos Enrique Ponce de León, el cual fue asesinado en 1977, justamente el 11 de junio. 11 de julio será próximamente el aniversario de su muerte. Este encuentro quiere también ser memoria y homenaje para un educador, un cristiano comprometido con la realidad argentina y de América Latina. Recordamos también que en Argentina tenemos otro obispo, Monseñor Angelelli, que también dio su vida en la lucha por los derechos humanos. Entonces nuestro homenaje a Monseñor Ponce de León, nuestra memoria y también las palabras, si es posible, pasar el vídeo, las palabras de la profesora Anabel Loncinotti de la Mesa de la Memoria de San Nicolás, Argentina, que ha trabajado todos estos años junto con el grupo de derechos humanos para que sea posible la reapertura de un juicio de lesa humanidad que inicialmente había sido cerrado por un accidente casual, ¿verdad? Ahora luego también voy a pedirle al profesor César Sigo si nos ayuda a hacer un comentario sobre
sobre el vídeo, en manera que con la palabra de quienes han acompañado la reapertura de este proceso podamos decir algo más. Podemos pasar el vídeo. Mientras podríamos comenzar el comentario, porque el profesor Sivo conoce bien el caso y podemos anticipar a las imágenes. Bueno, hace muchos años, cuando estábamos trabajando en los inicios de las causas penales, cuando todavía estábamos golpeando las puertas del Poder Judicial para que avanzase con las distintas causas penales, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires entendimos que había que ir a San Nicolás justamente a trabajar la causa de Ponce de León. Cuando fuimos había un ayudante fiscal que estaba nombrado fiscal ad hoc, Juan Murray, que quería progresar en esa causa, y como les digo es 2005-2006, y realmente había una escasa voluntad, no había voluntad desde el Poder Judicial de ninguna manera, porque se había entendido que lo de Ponce de León había sido un accidente automovilístico, digamos, casi como el de Cafrune, que también, Cafrune fue el que también termina muerto. Digamos que en esta lógica, el Poder Judicial de San Nicolás, un pueblo pequeño y también con cercanía con los grupos de poder, no estaba de acuerdo en que se revisase algo que ya se había decidido que había sido un accidente, ¿sí? Había una gran resistencia y se vio con lo que fue pasando después. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos esa reunión y justamente la idea era poder avanzar en ese proceso y la respuesta fue: esto fue un accidente. Que ahora se logre abrir, creo que es lo que marca lo que hablábamos al principio, el ingenio y la obstinación. Que digamos que si hay algo que ha caracterizado el movimiento de derechos humanos en la Argentina, y creo que también en otras partes del mundo, pero el de Argentina, que es el que más conozco, ha sido esa obstinación permanente para seguir luchando. Abuelas, madres, hijos, ahora nietos, que una y otra vez insisten, buscan y nunca se dan por vencidos, ¿no? Ni olvido ni perdón, siempre esta idea de vamos a ir por la justicia, y 16 años no son tiempos para nadie, digamos. Vale. Podemos. Sí, gracias por este comentario. Efectivamente, de un caso muy conocido que ha marcado el compromiso indeclinable de los organismos de derechos humanos y de la justicia para reabrir este proceso y poder dar curso a una investigación significativa en el accidente, entre comillas, igual que fue accidente la muerte de Monseñor Angelelli en La Rioja. Igual. Entonces queremos hacer evidente que fueron los dos accidentes que son delitos de lesa humanidad. Ahora las palabras de la profesora Anabel Lonchinotti de la Mesa de la Memoria de San Nicolás. Hubo una camioneta atravesada en la ruta, tipo emboscada, digamos, para todos los datos. Directo cargando todos los datos, que todos los datos se considera un accidente. Directo cargando todos los datos.
sostiene que fue algo preparado, que hay una camioneta atravesada en la ruta emboscada, digamos, para cuando pasara el oeste. Nosotros ayer estuvimos en la Cámara de Apelaciones de Rosario, hizo una audiencia pública, de 12 personas, Rosario, amigos del Ponce de León, a la Mesa de la Memoria, hay una compañera de la que ocupa el lugar de compañeros de lucha, la Secretaría de Derechos Humanos, estamos muy bien recibidos y ahí escuchamos las exposiciones de Juan Murray, que fue el fiscal que instruyó la ampliación de las leyes de obediencia de debido y punto final, pidió la reapertura de la causa e instruyó toda la investigación. También estuvo Adolfo Villate, que es el fiscal responsable de la Fiscalía de Derechos Humanos de Seguridad, y estuvieron Evangelina Lardone y Santiago de Santúa, abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Todos se pusieron en relación a la necesidad de tomar en cuenta la pericia de Greto, porque da un salto de calidad y de cualidad, cualitativamente distintas con sus fundamentaciones en relación a la que la media sostiene como una hipótesis Bueno, está por un lado la Fiscalía de esa humanidad, por otro lado están los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos y en particular la investigación hecha por Greto, que es lo último que se hizo, que lo que nosotros estamos queriendo plantear como tema es que no están los pies de igualdad de pericia que la otra. Claro, bueno, él teniendo en cuenta el horario que la camioneta teóricamente salió de lugares de Buenos Aires, detalle que no, y teniendo en cuenta que esa camioneta tenía que pasar por Campana y que después siguió por la ruta, no da el tiempo de llegada de la camioneta al lugar, o sea que ahí hay un paréntesis para tomar en cuenta, que había un colectivo parado, que desde la Gendarmería nunca se intentó conectar al chofer ni a nadie que hubiera viajado en ese colectivo. Entonces que la camioneta lo tuvo que sortear, tomando en cuenta la velocidad de frenado, imposible que no haya dejado marcas la camioneta, y sí dejó marcas el auto de Monseñor Ponce de León, que las personas que estaban adentro, teniendo en cuenta que no había obligación en esa época de usar cinturón de seguridad, no podían haber salido indemnes de ese accidente. Claro. Y ahí aparecen en la simulación por la pantalla que nosotros vimos todo el cimbronazo que hubieran recibido los cuerpos en ese impacto o en ese tratar también de eludir al colectivo. Bueno, hay una serie de datos que nosotros creemos, y lo cree la Fiscalía, nosotros lo creemos a partir de que la Fiscalía lo sustenta y que los abogados defensores o querellantes por parte de la Secretaría de Derechos Humanos sustentan, es que es importante tener en cuenta estas diferencias cualitativas que plantea Greto, por lo tanto, estamos en condiciones de llevar a juicio y cotejar en un juicio oral y público. Como reabrir el juicio. Sí, no hubo juicio. Hubo un cierre como un accidente culposo. Estas personas tuvieron una pena que tiene que ver como con cualquier persona que tiene un accidente en la ruta. Y nosotros creemos que está en el marco del terrorismo de Estado, está en el marco de las amenazas que Monseñor Ponce de León recibía por parte de Sainamán y de su equipo de tareas. ¿Puedo vincular a la persona que manejaba la camioneta con algún grupo de tareas? No, a la empresa que representa sí se la vincula al obispado en Buenos Aires, ¿no? a la curia, más que al obispado, a la curia católica. A la empresa a la cual pertenecía la camioneta. Sí. Eso no es un detalle que yo pueda exponer, pero sí
que hay una cantidad de datos cualitativamente distintos a los que presenta la Gendarmería. Y entonces nosotros no somos quienes vamos a dar sentencia ni quienes vamos a emitir justicia. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esos datos cualitativamente distintos se contemplen y no se lo pongan en un pie de igualdad al peritaje de Guereto con el peritaje de la Gendarmería, que es bastante pobre técnicamente en relación y comparativamente al que hizo Guereto. Y además nosotros creemos que todavía están, Saint-Amand murió, pero está Bossier vivo, digamos, que puede dar cuenta, Landa y Bossier, Landa y Almada. Entonces, ¿qué decimos? Que hay un pacto de silencio en todos los que tuvieron cargos importantes dentro del área militar 132, porque cada uno parece no saber nada de esto. Mientras el obispo era amenazado, el obispo iba al cuartel, le pedía encarecidamente a Saint-Amand que lo atienda por casos de violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado en San Nicolás, porque él era prácticamente un organismo de derechos humanos en sí mismo, que además recibió amenazas, que además cuando fue al velorio de Angeleri dijo, el próximo puedo ser yo. Entonces creemos que es importante que se abra la causa, que se permita la causa. Por eso te digo, ahora ok, yo estoy listo, me estoy armando. Frente aquí. ¿Dónde está la chica? La Rosy. ¿Dónde se llama? Yo me pongo aquí, ¿está bien? Donde quieres y ella te tiene que correr la gorra. ¿Dónde está la chica?